Ecuador es un ejemplo de este contacto desigual entre lenguas, a su vez reconocido en su constitución como intercultural, plurinacional y multilingüe, que abarca en su relatividad en el pequeño territorio, que son 14 nacionalidades indígenas y 13 lenguas. El castellano desde su llegada a América se posicionó como el idioma oficial prácticamente en toda la región. Esto hizo que se deteriore prácticamente las lenguas indígenas. Entre ellas está el quichua. Si bien la imposición del español durante la época fue definitiva, varias lenguas lograron mantener también su vitalidad dentro de esta época colonial por distintas razones, como lo es por el aislamiento, la marginación social y la economía, y sobre todo la falta de instrucción de la población indígena. La gran mayoría de estos hablantes son bilingües quichua-español. Según Burneo, en el 2016, dice que existen sectores en donde el quichua o el runa chimi, conocido como la lengua del hombre, ha sido no solo vulnerable, sino que también ha sido reemplazado por el castellano. En este caso, el pueblo saraguro, localizado en la provincia de Loja, que paulatinamente ha ido perdiendo su lengua ancestral y sustituyéndola por el castellano, hasta el punto de que se llega que su lengua en serio está en peligro de desaparecer. Bueno, como ya sabemos, Ecuador es un país multilingüe con predominancia del español, siendo el 9º país con mayor población hispanohablante. Es un estado pluricultural y multiétnico, mismo que estimula el desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio, así como la identidad cultural de las nacionalidades que existen en su interior. Junto al español conviven varias lenguas indígenas, siendo la mayor de estas el quichua. Actualmente se reconocen 14 nacionalidades que habitan en el Ecuador, como estas son el Aguá, el Chachi, el Épera, el Sáchila, Cofán, Siona, Secoya, el Shiwiar, el Shuar, el Ashuar, el Zápara, el Andoa, el Guaragoni y el Quichua. Bueno, el quichua preserva una estrecha correspondencia con este análisis. Esta disertación no muestra resultados realizados sobre la condición presente de esta lengua en Cañar, puesto que para esto, es decir, la nacionalidad quichua es una de las más célebres del Ecuador y su lengua. El quichua, o también conocido como el runashimi, que es la lengua del hombre, pese a su condición de vulnerabilidad, ha mantenido una relativa vitalidad. De allí que esta sea la lengua indígena con más número de lengua en quichua, la que permitió que mantenga su identidad étnica a pesar del contacto con el poblado de varias provincias indígenas del Ecuador. El quichua es el idioma oficial en las comunidades como la Cayambi. Según el censo del INEC en el año 2010, aproximadamente 109.000 habitantes de las 6 provincias amazónicas hablan la lengua quichua. Entre ellas está Napo con 46.213 habitantes, Orellana con 29.987 habitantes, Pastaza está entre 17.211 habitantes, Sucumbíos con 13.210 habitantes y Zamora Chinchipe con 1.528 habitantes, y por último tenemos a Morona Santiago con 810 habitantes. Según la CONAIE, en el año 2014 el quichua es la lengua materna y la segunda lengua es el español. Este idioma ha dejado como herencia la denominación hispana. Según el Telégrafo, en el año 2015, el quichua es uno de los 14 idiomas ancestrales que se hablan en nuestro país y está reconocido en la Constitución ecuatoriana, junto con el castellano y con el shuar, como el idioma oficial de la relación intercultural. Esta lengua es hablada en 13 provincias del Ecuador y, como todos los idiomas, cuenta con diferentes variantes, que depende del sitio donde se hable. Según Burneo, en el año 2016, en el Ecuador, la nacionalidad quichua es la más grande del país y es la que cuenta con mayor número de hablantes,
tanto como en el país y tanto como en la región andina. Desde la época de la conquista, las comunidades indígenas del Ecuador se han visto opacadas y oprimidas por la población blanco-mestiza, lo cual ha causado una gran pérdida gradual de su cultura y sobre todo de su lengua. De hecho, nuestro quichua es una variante del quechua que solo se habla en nuestro territorio ecuatoriano. La particularidad de la variante ecuatoriana es que no cuenta con las vocales E y O, de ahí que se llame quichua y no quechua, según el Telégrafo en el 2015. El quichua se caracteriza por ser una lengua aglutinante, se va formando por diferentes partículas y la suma de estas va cambiando los sentidos o también va cambiando el significado. También se caracteriza porque una sola palabra quichua es una oración larga cuando es traducida al español o castellano en su caso. Algo que suele llamar la atención de este idioma es la forma particular de su escritura. Hasta hace unos pocos años era frecuente encontrar el nombre de esta lengua escrito según el alfabeto español, quichua. Sin embargo, en la actualidad es frecuente la grafía quichua. Cada comunidad tiene variantes de este idioma con palabras que son únicas o de otras que tienen una entonación diferente, informa Cowie. Entonces, esas diferencias de la misma lengua constituyen una riqueza porque se permite decir una cosa de distintas maneras. Ejemplos: el Arrirruma Cowie ejemplifica de la siguiente manera. Ñuca significa yo. Aumentado de la partícula ya se diría ñuca ya, que significa solamente yo. Y el ñuca manda quiere decir por mí, que se dice ñuca manda pacha. Se diría en español o castellano realmente por mí. También podemos decir que el quichua se divide principalmente en 3 dialectos, que son el llamado lengua del Cusco, el dialecto del Chincha y Suyo y el dialecto de Quito. El quichua es un idioma de interrelación entre los humanos, de las divinidades de la naturaleza y de los ancestros. También es la iniciación de la sabiduría andina, que a su vez es considerado uno de los idiomas más diplomáticos. Las expresiones orales poseen una carga milenaria según su entorno en el que se encuentren. O sea, su uso es muchísimo más largo que la sencilla traducción literal a otros lenguajes. Su comprensión resulta inherente al entorno del hablante, en dependencia del ámbito diario o del ámbito ritual donde se utilice el lenguaje ancestral, según la UNICEF en el 2018. Alipuya Mashikuna, que el Runa Chimi es un idioma que salió de la misma naturaleza, porque todas las palabras provienen del sonido de la naturaleza. Yaku, cuando está cayendo el agua, yaku, suena, ¿sí? Entonces de ahí viene la palabra yaku, mama yaku, madre agua. Más que todo nuestras propias lenguas ha sido el quichua, en la cual estamos haciendo una recuperación, porque es tan importante aprender nuestro propio idioma. Punya guagua, partes del cuerpo, Runa Chimi, Puma, Pueblo Yanacona estamos en un proceso de retorno hacia el idioma, entendiendo que pues, nuestros mayores han dejado de hablar ya por mucho tiempo el idioma y nosotros como pueblo, como investigadores de nuestro pueblo Yanacona, hemos iniciado un camino para el proceso de retorno. No decimos de recuperación, puesto que nuestras lenguas originarias todavía están en nuestros territorios.
La riqueza del quichua es la diversidad de su dialecto.